A continuación les vamos a poner nuestros temas sobre la conferencia número 6. Mi grupo está conformado por María José Montes, Rosa Elizabeth Pérez y quien les habla, Natalia Hernández. El ácido ribonucleico ARN o RNA está formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en células procariotas como en células eucariotas y su material genético es el único en algunos virus como el virus del ARN. El ARN celular es de hebra sencilla y lineal, mientras que en algunos virus es de doble hebra. El ADN no puede actuar por sí solo y se necesita del ARN, pues este transfiere la información mediante la síntesis de proteínas. Por esto el ARN es mucho más versátil que el ADN. A continuación les hablaré sobre los tipos de ARN. Los tipos de ARN se dividen en tres: ARN de transferencia, ARN ribosomal y ARN mensajero. El ARN de transferencia es una pequeña molécula de ARN que participa en la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia es el enlace clave entre la traducción del ARN y la transcripción del ARN en proteína. El ARN de transferencia tiene dos áreas importantes: una región de trinucleótidos denominada anticodón y una región donde se une un aminoácido específico. Durante la traducción, cada vez que un aminoácido se une a la cadena en crecimiento, se forma una molécula de ARN de transferencia, cuyos pares de bases son complementarios con la molécula de ARN mensajero. Esto asegura que un aminoácido sea insertado adecuadamente en una proteína. Los ARN ribosomal constituyen el 80% del ARN celular total y tienen la propiedad de ser metabólicamente estables. Esta estabilidad es indispensable para el funcionamiento ribosomal del ARN, pues está estrechamente relacionado con las proteínas ribosomales. Los ribosomas citoplasmáticos eucarióticos están conformados por 4 tipos de moléculas de ARN y de 70 a 80 proteínas, pues están subdivididos en dos grandes grupos, en la subunidad grande y en la subunidad pequeña. Los ARN mensajeros son un tipo de ARN que se encuentran en la célula. Este en particular, como la mayoría de los ARN, se sintetiza en el núcleo y luego se exporta al citoplasma, donde la maquinaria de traducción, la maquinaria que realmente fabrica las proteínas, se une a las moléculas de ARN mensajero y lee en ellas el código para producir una proteína específica. Así que en general, el ADN de un gen puede sintetizar el ARN mensajero para finalizar dando una proteína específica. La transcripción es el proceso a través del cual se forma un ARN mensajero a partir de la información de un ADN. Los ADN presentan una cadena de polipéptidos. Una recibe el nombre de cadena molde y otra recibe el nombre de cadena complementaria. La transcripción se inicia cuando el ADN se abre por efecto de la enzima ARN polimerasa, dejando libre el ADN molde y haciendo un alargamiento en el ARN mensajero. Mediante la complementariedad de la cadena molde del ADN, donde va la A se coloca la T, donde va la T se coloca la U, donde va la G se coloca la C y donde va la C se coloca la G. Las funciones de los ácidos ribonucleicos. Las funciones de los ARN pueden resumirse en tres: la transcripción, la traducción y el almacenamiento de información genética. En la transcripción, las enzimas ARN polimerasa sintetizan una secuencia de ribonucleótidos del ARN mensajero, y este ARN mensajero con información genética totalmente dependiente del ADN va desde el citoplasma hasta el ribosoma. En la traducción, los ribosomas se produce una lectura a la secuencia de los ribonucleótidos de ARN mensajero. La proteína, según los aminoácidos indicados, irá hasta el ARN mensajero. Y en el almacenamiento de información genética, algunos virus como el de la gripe, el de la polio, el del virus de la inmunodeficiencia humana no tienen ADN y su información genética depende totalmente del ARN mensajero. Mi nombre es María Montes Rosa y yo en esta parte de la conferencia les voy a hablar con respecto a las mutaciones, al código genético y a los polisomas.
Como concepto de código genético podemos decir que el código genético es un conjunto de normas por las que la información codificada en material genético, secuencias de ADN o ARN se traducen en proteínas. Esto se da en las células vivas. En la estructura del código genético encontramos que tiene una secuencia de 4 bases nitrogenadas. Es decir, para el ADN está adenina, timina, guanina y citosina. Para el ARN está adenina, uracilo, guanina y citosina. El código genético se divide en tripletes o codones. Los codones posibles son 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos y los 3 restantes son puntos de parada. La secuencia de codones determina la secuencia de aminoácidos de una proteína en concreto, que tendrá una estructura y una función específica. Polisomas. Podemos definir como polisomas que son un conjunto de ribosomas asociados a una molécula de ARN mensajero para realizar una traducción simultánea de una proteína. Como tipos de polisomas encontramos que hay 3 tipos, que son los polisomas libres, los polisomas asociados al retículo endoplasmático y los polisomas asociados al citoesqueleto. Como polisomas libres podemos definir que tienen una función de que traducen los ARN mensajeros que codifican para proteínas citosólicas. Los polisomas asociados al retículo endoplasmático tienen como función traducir ARN mensajeros que codifican para 2 grupos importantes de proteínas. Unos son parte del retículo endoplasmático o complejo de Golgi y otros que deben ser modificados post-traduccionalmente o reubicadas intracelularmente por parte de estos organelos. Los polisomas asociados al citoesqueleto, estos traducen proteínas de los ARN mensajeros que se concentran asimétricamente en ciertos compartimientos subcelulares. Mutaciones. Como concepto de mutaciones podemos decir que es un cambio en el ADN. Esto puede provocar un cambio grave, leve o sumamente grave en los aspectos de la vida, como puede ser en los aspectos físicos, en el comportamiento o en los aspectos fisiológicos. Pero sí, una mutación afecta a los aspectos fundamentales de la vida. Tipos de mutaciones. Hay 3 tipos de mutaciones. Mutaciones moleculares, cromosómicos o genómicos. Las mutaciones moleculares son mutaciones que afectan molecularmente, afectan la constitución química de los genes. La cromosómica, estas son mutaciones que afectan a los cromosomas, modificando su estructura. Las mutaciones genómicas, estas mutaciones afectan el conjunto genoma, aumentando el número de cromosomas o disminuyendo. De mutaciones podemos encontrar que se desprenden unas clasificaciones. Hay muchas clasificaciones de mutaciones, pero yo en esta ocasión les voy a hablar de 4 de ellas, que son inserción, deleción, duplicación y cambio de lectura. En inserción podemos decir que en esta se añade una o más bases al ADN original. En la deleción podemos decir que se pierde una o más bases del ADN original. En la duplicación, un fragmento del ADN se copia una o más veces en el mismo ADN original. En el cambio de lectura, pues este cambio de lectura en ocasiones lo ocasiona la inserción, la deleción y la duplicación. Esto quiere decir que pues se cambia el marco de lectura y cambia por completo su orden y su forma. Buenas, mi nombre es Elizabeth Pérez y yo les vengo a hablar sobre la ingeniería genética, la clonación y los aspectos bioéticos de la clonación. Se llama ingeniería o manipulación genética el conjunto de técnicas que permiten la transferencia programada de genes. Consiste en una reunión artificial de moléculas de ADN con la finalidad de aislar un gen o fragmento de ADN, clonarlo e introducirlos entre otros genomas para que se exprese. A continuación les voy a hablar sobre el paso a paso de esta ingeniería genética. El
primer paso es extraer células del paciente. El segundo es modificar un virus en el laboratorio de forma que no pueda reproducirse. El tercero es insertar un gen en el virus. El virus que es modificado se mezcla con las células del paciente. Ese es el cuarto paso. El quinto paso, las células del paciente son modificadas genéticamente. Como sexto paso, la célula modificada se inyecta al paciente. Como último paso, la célula modificada genéticamente produce la hormona o la proteína deseada. A continuación les voy a hablar sobre la clonación. La clonación es el proceso mediante el cual se obtiene de forma sexual dos copias idénticas de un organismo, célula o molécula identificada. La clonación más famosa fue la oveja de Dolly. De clonación, la clonación terapéutica y la clonación reproductiva. Nos referimos a clonación reproductiva con la creación de un individuo genéticamente igual a otro, como dos gemelos. La clonación terapéutica consiste en fusionar el núcleo de una célula adulta y un ovocito nucleado al cual se le es extraído el núcleo para crear un embrión con el cual trabajar. A continuación les voy a hablar sobre los aspectos bioéticos de la clonación. Como anteriormente les dije, existen dos tipos de clonación, la clonación terapéutica y la clonación reproductiva. Nos referimos a clonación reproductiva con la creación de un individuo genéticamente igual a otro, como dos gemelos. Y la clonación terapéutica es cuando nos referimos a la creación de un embrión para ser utilizado. Entonces, en el enfoque bioético, la clonación reproductiva está vista como ilícita o negativa ya que esta tiene implicaciones, por las implicaciones sociales las implicaciones sociales que esta trae. La clonación como fenómeno científico trae diferentes beneficios para la calidad de vida de la humanidad, como también trae prejuicios si no es empleada adecuadamente.